Buenas tardes, venimos a exponer el modernismo de la generación del 98. Mi nombre es Udayana Pérez, él es Julián Camilo de Púlveda, Santiago Inés y Germán Albanao. El modernismo fue uno de los movimientos literarios que salió a través de esta crisis del 98. Se desarrolló entre 1880 y 1920. Se especializaba por una rebeldía creativa que tenían los autores para, a través de la crisis que estaba generando, un narcisismo refinado, un enfoque cosmopolítico por la crisis política que también se estaba dando, una renovación del lenguaje y la métrica, que esto era importante para cambiarle la forma de leer los textos. También nos dice que Rubén Darío fue uno de los máximos exponentes del movimiento, que aún se conservan algunas obras de él, que fue uno de los más importantes que dio a conocer el modernismo, y lo hacían llamar el príncipe de las letras castellanas. Acá vemos las características de uno de los temas, que es el parnasianismo. Nos dice que una de las características es la antítesis al romanticismo por lo exagerado que llegaba a ser. Por ejemplo, ejemplos de subjetivismo, exceso del sentimiento y cosas así. También está la característica de que en lo referido al estilo, el parnasianismo se preocupa por la estética y cuida mucho la forma, porque lo que intentan hacer un texto de una forma más formal. Hubo grandes poetas en este tipo de texto, que como Charles Baudelaire y Stéphane Mallarmé. Y también dice que el lema del parnasianismo era el arte por el arte, ya que esto se refiere a lo que nos quiere decir la frase el arte por el arte es que no busca ser algo subjetivo y no solo contenido y ya, sino buscar hacer una forma de obra que influya en las personas. Características del simbolismo. El simbolismo fue creado como una contraliteraria contra el realismo y el naturalismo. Fue creado por Stéphane Mallarmé y Paul Bernani en 1870. Para los simbolistas, lo importante era descifrar los misterios que tenía el mundo. Por eso buscaban las correspondencias ocultas que habían para identificar esos objetos sensibles. Y los poetas más importantes en esto fueron Stéphane, que fue una de las creadoras, Gustavo Adolfo Becker, que creó varias obras, y Paul Bernani, que también fue uno de los creadores. Los modernistas tomaron el parnasianismo como diferentes formas. Por ejemplo, la búsqueda de la perfección formal, ya que los textos que creaban los modernistas intentaban buscar la perfección y que la gente las tomara. Los temas exóticos, ya que los modernistas eran muy creativos y buscaban forma de mejorar los textos a través de diferentes temas, y el
concepto del arte por arte, que eso ya lo expliqué hace un momento. Bueno, también los modernistas tomaron el simbolismo. ¿Por qué? Porque ellos les gustaba mucho todo sobre ese tema y esa rama. Ellos desarrollaron un gusto por la musicalidad, por ejemplo, los ritmos, los sonidos y todo característico de eso, ya que ellos era algo que les gustaba mucho. Bueno, ellos también, ellos pensaron ellos sugirieron que por medio de la sinestesias, expresaban sus opiniones y caracterizaban sobre la sinestesia. Y también el uso de símbolos. ¿Por qué? Porque como les venía diciendo, ellos les gustaba mucho esos tipos de símbolos, por decirlo así. Bueno, las características del modernismo. El modernismo tenía muchas características y una de ellas era autores de poesía por lo esencial. ¿Por qué? Porque los autores de poesía buscaban ser originales y auténticos, buscando su esencia propia. Así ellos en esa época, pues, por decirlo así, uno lo podría diferenciar y ser único entre los demás. Bueno, deseo de renovación de la estética anterior en la oposición al realismo y naturalismo. ¿Por qué? Porque ellos buscaban una renovación hacia pues como dice, que en la oposición del realismo y el naturalismo había una estética que ellos querían, pues, como por decirlo así, retomar o mejorar en ese entonces. El rechazo de la realidad cotidiana ante la cual el escritor puede vivir en el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos podían tomar épocas como el pasado o épocas mejores. Dice que el espacio también se puede mejorar porque puede ser fuera de lo cotidiano, porque como dice aquí, dice que puede ser un lugar exótico, un lugar lejano, no necesariamente tiene que ser algo que esté, pues por decirlo así, en lo cotidiano. Al dedicarse puede ser un poco imaginario, un mundo imaginario, ya que al ser un mundo que, como dice, que no está por aquí, o ellos pueden imaginar más y expresar más sus opiniones sobre ese tema. Bueno, una actitud aristocratizante. ¿Por qué? Porque son como un estilo preciso y busca la forma, pues, de ser como un tipo de perfección en lo individual, ya que así se destaca en esa característica. Bueno, también una alternancia entre el tono melancólico y la vitalidad. Este es como son dos temas que tratan de tocar mutuamente en las obras de ese entonces, que era como lo que caracterizaba eso, y siempre traían en alguna obra la melancolía o la vitalidad. Bueno, el modernismo tenía distintas temáticas, como por ejemplo algunas que destacaban era la crisis espiritual. ¿Por qué? Era como una serie de sensaciones en el sentido emocional y espiritual de las personas. Como por ejemplo, la sensación de la soledad, la melancolía,
tristeza, y ellos eran como una ansia de que no se sentían ni comprendidos, y como que era que expresaban en una sociedad lo que ellos querían, pues lo que sentían y lo que querían transmitir. Eso era algo que destacaban mucho, y por ejemplo, como dijo Rubén Darío, yo detesto el tiempo en el que me tocó nacer. Así pues, señalando como un tipo de tristeza o melancolía hacia él mismo. Bueno, otro tipo de temática puede ser la evasión y el escapismo. ¿Por qué? Porque casi siempre era como un mundo imaginario, un mundo fuera de lo real, un mundo de sueños, un mundo de imaginación, fuera de lo cotidiano, como que era una forma de escapar de la realidad que vivían en ese entonces los autores. Entonces pues ellos tocaban temas fuera de lo que ellos vivían en realidad, para pues distraerse en el sentido de ellos, y así mostrar que la gente que también se quiere distraer, pues tocar temas fuera de lo cotidiano de la vida misma. Ellos tocaban con la cosa de la evasión de tiempos pasados, como por ejemplo el Renacimiento, los franceses, en todas las esos conflictos que estuvo. Y pues sí, como yo les digo, es sobre mundos exteriores. Bueno, también otra temática del modernismo era el amor y el sexo. ¿Por qué? Era como una idealización que tenían de la mujer como hacia el amor imposible e inalcanzable, ya que pues como digo, ellos tenían una imaginación sobre ese tema y lo querían transmitir más hacia lo que ellos vivían y las experiencias de ese entonces y lo que querían transmitir. También el concepto del amor marcado por la búsqueda del sexo y el placer. ¿Por qué? Porque ellos como que también estaban buscando un tipo de estereotipo, sacando el estereotipo del sexo y el placer en la búsqueda de eso. También los autores famosos del modernismo. En esa literatura hubo muchos autores que eran muy destacados, como por ejemplo Rubén Darío, que nació en 1867 y murió en 1916. Nació en Nicaragua. También está Leopoldo Lugones, que nació en 1874 y murió en 1938 y nació en Argentina. Otro muy conocido porque es de Colombia es José Asunción Silva, que nació en 1865 y murió en 1896, y como les digo, es de Colombia. También está José Martí, que nació en 1853 y murió en 1895 y nació en Cuba. Vamos a hablar sobre la generación del 98. La generación del 98 se le debe ese nombre ya que entre la guerra hispanoamericana que tuvo España contra los Estados Unidos, la cual perdió, terminó a afectar la crisis moral, política, entre otras áreas, de su gente, de su población.
lo cual eso ocurrió en 1898, dándole el nombre a pues, esa generación que fue los ensayistas, poetas españoles, etcétera, que estuvieron durante esas épocas y se vieron afectadas en su trabajo por esa crisis. Bueno, sí, por lo que vieron. Y todos los autores más reconocidos que hubieron en dicha generación nacieron entre los años de 1864 y 1836, mostrando obras muy importantes e influyentes allá por España. Las principales características que ocurrieron durante esos años fue que la gran mayoría de los escritores escribían novelas, ensayos y quizás un poco de poesía, ya que no era muy bien recibido durante esa época. También, mientras que eran los ensayos y las novelas, se hizo popular la mezcla ambos, creando nívolas que unían básicamente el neologismo creado por Miguel Unamuno para referirse a las propias creaciones del autor en las ficciones narrativas y haciéndolo un tema más entretenido y mejor visualmente mejor para el público. También da a reflejar la verdad de la vida, que facilita la expresión de los mensajes que quiere mandar dicha obra. Bueno, el movimiento se llamaba regeneracionismo, el cual se encargaba de ver tanto científicamente como de forma directa las posibles causas de la decadencia que tenía España durante los años como nación. También podemos encontrar que se preocupaban por conflictos sociales en su época, más por la situación que estaba pasando en concreto. Digamos, la necesidad que España tenía de mejorar como nación era algo ya crítico, ya que el país estaba entrando en por decirlo así, una pobreza en general, frente a la situación caótica pues, de lo ocurrido, buscando la esencia de lo español como ideal, y ahí sale el nombre, buscando la esencia del español, idealizando el idioma, como buscando el interés en el glorioso pasado de su pueblo, mencionando a Castilla en este caso. La temática impuesta por dicha generación se basaba más que todo en España. Ellos iban viajando por ahí a lugares específicos donde se inspiraban para hacer sus obras basándose en, por decirlo así, las características que tenía el paisaje. También, especialmente a Castilla, ya que la veían como la recreación del paisaje perfecta e ideal, lo cual ellos estaban buscando de la España, que era básicamente lo que querían tratar de mejorar para esa época. Digamos, la historia no se veían influenciados por grandes figuras, hombres poderosos, etcétera, sino que se inspiraba en la historia de ahí mismo, de los pueblos, lugares, etcétera, y
de las personas de su día a día, lo cual le daba cierta especialidad a comparar otras obras de aquella época. También los hombres millonarios para ellos no eran partes fundamentales de la historia, ya que como todos hacían de temas casi iguales, no tenían sentido. Era mejor enfocarse hablando sobre el pueblo y lo del cotidiano que podía llegar a ser, viendo la belleza en las grandes cosas que no se da cuenta el espectador normalmente. También se ve la literatura. La literatura española, por lo general, se veía muy influenciada por poemas muy clásicos para incluso aquella época, como por ejemplo el de Osir, Gonzalo de Berceo, el Alpresi de Ita, José Marqué, entre otros, mostrando así que ellos ya no querían ser una generación que siguiera siempre lo mismo, sino buscando innovar, tratando de esforzarse por mostrar la belleza de la gente común. Bueno, los integrantes de la generación del 98 fue formada inicialmente por el grupo llamado Los Tres. El primero fue Pío Baroja, que nació en 1872 y murió en 1956. El otro fue Azorín, que nació en 1873 y murió en 1967. El otro fue Ramiro de Maestro, que nació en 1835 y murió en 1936. Entre los que están también bastante importantes en este grupo está Miguel de Unamuno, que nació en 1864 y murió en 1936. El otro es Enrique Mesa, que nació en 1878 y murió en 1929. El otro es Antonio Machado, nació en 1875 y murió en 1939. Ricardo Baroja, que fue también hermano de Pío Baroja. También estuvo Ramón María del Valle, que nació en 1816 y murió en 1936. Y el filólogo Ramón Menéndez. Bueno, la guerra civil acabó con esta generación como por dos bandos. El primero fue por el exilio y la otra la censuración. Bueno, las diferencias entre el modernismo y la generación del 98. Las diferencias del modernismo, una fue el hispanoamericano, otra fue la poesía. Ellos siempre, el modernismo a diferencia de la generación del 98 buscaba siempre la belleza. Los temas eran el esotismo, la fantasía y la sexualidad. Su símbolo era el cisne y usaban abundantemente recursos retóricos. La diferencia entre la generación del 98 fue el español, el ensayo y la novela. Ellos siempre buscaban la solución y la verdad. Sus temas también fueron España en su paisaje, sus pueblos, la gente, y su símbolo fue Don Quijote. Ellos siempre buscan como un lenguaje preciso, o sea, como perfecto, sencillo y natural. Las coincidencias entre el modernismo y la generación del 98.
un abuelo de encuentros y la charla y los debates entre los mismos autores. Ambos movimientos en los cafés literarios europeos. Uno de los países europeos fue España, la capital de Madrid, y el otro fue Francia. Bueno, otra de las coincidencias fueron el interés, las ideas, estilos y estéticas presentes de Europa. Ellos como que planean más ideas como para mejorar su lenguaje y hacerlo como un poco más perfecto para entenderse mejor. Otra fue las protestas y críticas al régimen de la Restauración, pues hacían como marchas. Participación en proyectos editoriales comunes, también. Bueno, esto se volvió una participación común, porque esos proyectos editoriales iban por ambos mandos. Bueno, esto fue una colaboración de los suplementos culturales que hacía la prensa día a día, y apoyaban también la participación de la gente en proyectos editoriales comunes. Bueno, la otra fue organización de actos de solidaridad. Esta gente, bueno, la gente hacía como grupos. Bueno, esta gente hacía grupos como una organización para ayudar a la gente que estaba mal, y bueno, y le daban varias cosas. Bueno, y por último tenemos los grupos de creadores más importantes de la cultura hispanoamericana del último siglo. Bueno, estos grupos eran muy importantes en esos siglos. Bueno, estos eran importantes porque ellos como que ayudaron a mejorar el lenguaje, y también ayudaron a que el modernismo fuera mucho mejor, que se interesara más en la belleza, y también en la generación del 98, que también se interesaban en saber la verdad. Bueno, ya. Bueno, muchachos, gracias por ver.